Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. En el episodio de hoy vamos a hablar de búsqueda de partners o búsqueda de colaboradores a la hora de aplicar o a la hora de montar un proyecto Horizon, un proyecto Horizonte, un proyecto europeo. Bien, ya hemos hablado otras veces previas en este podcast sobre proyectos europeos, proyectos Horizon, proyectos H2020. Hemos hablado, yo creo que en muchos y diversos episodios, pero en ninguno de ellos hemos hablado de cómo realizar esa búsqueda de partners. Entonces, hoy os voy a dar mi opinión, os voy a comentar lo que me ha servido a mí y me ha servido bastante bien para buscar esos partners y poder montar este tipo de proyectos. Obviamente hay muchísimas más maneras de poder hacerlo. No voy a comentar todas las que hay, os voy a comentar las que me han funcionado a mí, me han funcionado bien, y quizás si las probáis, yo creo que tienen que funcionar prácticamente seguro, porque no son ninguna cosa del otro mundo. Son muchas veces probar ideas lo más simples posibles. Entonces quizás algunas no las conocías y seguro que quizás al escucharlas, algunas de estas que no conocías, pues se te van a ocurrir otras nuevas, quizás combinándolas entre ellas, que luego te van a venir muy bien pues para montar ese consorcio, ¿no? Entonces, bueno, por resumir, estamos en la situación en que queremos montar un proyecto europeo donde ya sabéis que se necesita pues una cantidad variable de partner. Puede depender muchísimo de las condiciones de la convocatoria. Vamos a suponer 10, 15, etcétera. En un episodio anterior hace poco, no recuerdo ahora mismo el número, pero comentaba que podemos contar, o es recomendable contar, con la ayuda de una consultora para que nos ayude tanto con el tema de los papeleos, con el tema de la normativa, con el tema de presentación de la propuesta, seguimiento, etcétera. Entonces, como eso ya lo comenté, ese es uno de los primeros pasos que comentaría aquí. Contar con la ayuda de una consultora. Pero por no repetirme, os vais al episodio, que es el 200 y pico, y ahí os comentaba cómo las ventajas y desventajas puede contar con una consultora. Ese sería el primer punto que consideraría, ¿vale? Bueno, en lo siguiente vamos a comentar otras posibilidades. Pero antes de nada, antes de comentar estas posibilidades que hay, yo creo que una de las cosas más importantes que hay a la hora de buscar partner es, lo primero, reservar una cantidad de tiempo suficiente, porque va a requerir un esfuerzo que puede ser considerable, ¿vale? No es fácil. Una vez que ha salido la convocatoria, o quizás previamente, si te imaginas o comparas con las convocatorias anteriores, ediciones anteriores de la misma convocatoria, te puedes imaginar un poco por dónde van a ir los tiros y quizás con mucha anterioridad puedes empezar a preparar el consorcio. Yo, mi segundo punto es que eso es lo que recomendaría, porque requiere muchísimo tiempo. Vamos a hablar del espacio de 1 año, 9 meses, 6 meses, pero dependiendo también, obviamente, de la magnitud de la convocatoria a la que vayamos a ir. Si es una convocatoria normal Horizon, de un presupuesto de 3 millones, 5 millones, 9 millones de euros, con 5, 10 o 15 partners, esto hay que prepararlo con tiempo.
de antelación, y también se tiene que reservar una cantidad de tiempo necesaria y de recursos. Es decir, no solo nos tenemos que poner con 6 meses, 9 meses, 12 meses vista, que ya digo va a depender del tamaño de la convocatoria, sino que también vamos a tener que, digamos, estimar que vamos a tener que dedicar un porcentaje considerable de nuestro tiempo para armarlo. ¿De acuerdo? No vale solo a ponerse 12 meses. Si te pones 12 meses antes, pero dedicas, me viene un caso extremo, 1 hora al mes a prepararlo, pues no lo vas a conseguir. Por otra parte, tampoco recomiendo que te dediques el 95% de tu tiempo a preparar esto, porque sería un poco ineficiente y tendrías que dejar de lado muchas otras cosas que seguro necesitas hacer en tus quehaceres investigadores, ¿no? Entonces, bien, el segundo punto que hemos comentado es hacerlo con la suficiente antelación. ¿Y por qué es necesario hacerlo con la suficiente antelación? Porque mirad, a la hora de preparar una propuesta para un proyecto de este tipo, yo veo dos grandes tipos de tareas o trabajo donde se nos va a ir el tiempo. Uno de ellos va a ser la escritura de la propuesta, que bueno, requiere mucho tiempo, pero ahí no podemos llegar hasta que hayamos montado el consorcio, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando de la fase de montar el consorcio. Entonces, cuando estás en la segunda fase de escritura, ya digamos que tienes que invertir una gran cantidad de tu tiempo diario a poder hacerlo. 50%, 75% de tu tiempo. Todo va a depender pues de muchas casuísticas, ¿no? Pero cuando te dedicas a montarlo, tienes unos determinados tiempos de espera y vas a tener muchísimos. Me explico. Si estás montando un proyecto en el que necesitas 10 partners, se te va a ir bastante tiempo de espera entre que le escribes a uno, te esperas que te responda. Luego, normalmente vas a escribir a varios en paralelo. Vas a tener que esperar a todas esas respuestas. Y esto va a ser un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, etcétera, hasta que todas las ideas o intenciones van convergiendo. Va realizando una serie de meetings, normalmente online o presencial. Todo va a depender también del presupuesto que tengas. Pero digamos que hay mucho tiempo de espera en esta fase. Entonces aquí el tiempo que dedicas va un poco a impulsos, ¿vale? Tendrás que dedicar, por ejemplo, a veces una semana entera a ver todos los posibles partners que podrías contactar para luego escribirles o llamarlos, etcétera. Luego tendrás que esperar respuestas, pero en definitiva yo creo que aquí se ve un poco por la idea que en esta fase vas a tener que esperar bastante mientras esperas esas respuestas. Por tanto, esa es una de las razones importantes por las que hay que realizar este proceso con la suficiente anterioridad, ¿vale? Ese era el segundo punto que quería comentar. Ahora ya hemos hablado de, primero, tener la idoneidad de tener una consultora detrás. El segundo punto de reservar tiempo suficiente de antelación para poder empezar a mover el contactar con posibles partners para el consorcio. Y ahora ya vamos a hablar de algunas pocas cosas, pero que tienen mucha importancia, yo creo, y mucho impacto para buscar partners que puedan ser adecuados. Bien, pues para ilustrarlo vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ya tenemos elegida la convocatoria y las ideas científicas están claras, ¿vale? Ya sabemos lo que pide el proyecto. Voy a inventarme un ejemplo sobre la marcha. Imagínate que la convocatoria financia el construir me lo estoy inventando sobre la marcha, el enviar un cohete a la Luna. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, supongo que aquí estaríamos tratando de temas de ingeniería aeroespacial, ingeniería de telecomunicaciones, construcciones, bueno, gran cantidad de cosas, ¿no? Y vamos a suponer que
el que va a ser el coordinador, que en este caso puede ser tú, ya tienes un poco claro pues lo que necesitas, ¿no? Vamos a suponer que necesitas un grupo que investiga en combustibles para cohetes, otro que investiga en lanzamiento de cohetes, otro que investiga en seguimiento del cohete una vez se ha lanzado y otro que investiga en sistema de aterrizaje de cohetes en la Luna, etc. Yo creo que podéis hacer un poco la idea de que se puede dividir el problema en diferentes partes y cada una de esas partes pues les corresponde normalmente un grupo que sean bastante expertos en esa especialidad concreta, ¿vale? Pues bien, no me voy a meter hoy en cómo se puede hacer eso, pero vamos a suponer que ya hemos entendido lo que pide la convocatoria y ya hemos diseñado un primer borrador del plan para poder llevar ese proyecto a cabo, ¿vale? Como he dicho, lanzamiento del cohete, envío del cohete, seguimiento, etcétera, etcétera. Todas estas partes. Ahora ya llega un momento en que lo que podemos hacer es en nuestro sistema de documentación, de bases de datos, de seguimiento, podemos tener, por ejemplo, una Excel o el sistema que mejor te funciona a ti, o en papel, o lo pones en la pared de tu despacho, como tú veas, donde para cada uno de esas ideas o de experticia que necesitamos, ya tenemos que empezar a pensar a qué grupos, a qué partners tenemos que contactar. Entonces, aquí una cosa importante que no lo he comentado en este episodio es que normalmente lo que se pide, o mejor dicho, lo que no puede ser es que en una convocatoria de este tipo se escojan, si se piden 10 partners, que los 10 partners sean del mismo país. Porque aquí lo que se fomenta también es el desarrollo conjunto entre varios países de estas líneas de investigación. Entonces, eso por avisarlo, ¿no? Vale, pues una vez que lo sabemos y ya hemos dividido el proyecto en estas áreas, digamos, lógicas, ya nos tendremos que ir a buscar los partners. Y este proceso no tiene ningún misterio. No sé lo que os estaréis imaginando hasta ahora. Algunos los habréis hecho de una manera, otros los habréis hecho de otra. Pero bueno, el proceso es mucho más fácil de lo que parece, pero requiere primero paciencia, segundo tiempo y tercero tesón. Me explico. A la hora, vamos a suponer que estamos en la primera fase del cohete, ¿vale? Y que nos vamos a centrar en que necesitamos un partner bueno que entienda de lanzamiento de cohetes, ¿vale? Entonces, hay fundamentalmente dos o tres, vamos a ver 3 maneras en las que se puede buscar, ¿vale? Una de ellas es que nos vamos a Cordis. Cordis es una página web de la Comisión Europea, lo podéis buscar así, Cordis European Commission, y aquí tienes una base de datos online totalmente abierta de todos los proyectos europeos que se han financiado desde hace un año hacia atrás, ¿vale? Podéis encontrar un montón de información. Entonces, es tan simple. Lo que yo utilizo aquí es tan simple como poner el área que tú estás buscando, lanzamiento de cohetes o sinónimos, obviamente, probar una gran cantidad de sinónimos y ver qué proyectos relacionados se han financiado en el pasado. Si lo tuyo es una cosa bastante general, pues es posible que encuentres bastantes cosas. Si es una cosa muy específica o es una tecnología novedosa, el problema podría ser que no encontrarás nada. Y si no encuentras nada, lo que tendrás que hacer es subir un poco en la generalidad, ¿vale? Si no está el lanzamiento de cohetes, pues intentaría buscar unas palabras que sean más generales. No se me ocurren porque no entiendo el contexto de los cohetes en detalle, ¿no? Pero quizás lanzamiento de aeronaves, lanzamiento de aviones, no es exactamente lo mismo, pero quizás ahí podrían haber más proyectos de ese tipo, ¿vale? Esa es un poco pues la idea. Entonces vamos a suponer que una vez has hecho esa búsqueda, has encontrado varios proyectos relativamente similares, ahí a lo que me dedicaría es a estudiarlos. ¿Qué tenemos que estudiar aquí? Pues primero, si esos proyectos han sido exitosos,
¿vale? Vamos a suponer que hemos encontrado 2 proyectos. Y entonces, normalmente, en todos estos proyectos se publican, cada proyecto suele tener su página web específica del proyecto, donde se comentan todos los resultados obtenidos, todas las publicaciones, el impacto, etcétera. Vamos a suponer que cogemos esos 2 proyectos y que vemos que en uno de ellos, voy a exagerar un poco el ejemplo, se han obtenido 50 publicaciones en 4 años, se han depositado 5 patentes, se ha generado un spin-off, etcétera, etcétera. Ha salido en gran cantidad de noticias, mientras que si nos vamos al proyecto B, que es en el mismo área, pues se han publicado 2 papers, 0 patentes y ha tenido un impacto nulo. ¿Qué quería decir esto? Bueno, puede querer decir muchas cosas, pero a grosso modo de lo que nos está avisando es que parece que aparentemente el primer proyecto ha tenido un mucho mayor impacto, ¿vale? Y esta idea la podemos generalizar. Hemos comentado que hemos encontrado 2 proyectos en esta búsqueda, pero vamos a generalizarlo a que hemos encontrado 20. Pues ahí haríamos un escaneo y aquí mi sugerencia sería quedarnos con aquel que ha tenido pues mucho mayor impacto. Cogería 2 o 3, sí, pues sí puede ser. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí me anoto, busco quién ha sido perdón, el coordinador de ese proyecto, coordinador o coordinadora. Y normalmente va a estar su email y ya me lo guardo para contactarlo. Ya tengo 1, o 2 o 3. Entonces, a partir de ahí, lo que hago es tan simple como prepararme un correo plantilla donde simplemente comento de la manera más compacta, más simple posible las intenciones que tengo con esta convocatoria, que podría ser algo así como: hola, mi nombre es tal, soy de la universidad de tal o tal centro de investigación, espero o entiendo, supongo que dentro de poco va a salir tal convocatoria y me gustaría montar un proyecto de envío de cohetes a la Luna. Entonces, como necesito montar un consorcio con 10 partners, a la hora de buscar gente top en el área de lanzamiento de cohetes, pues he encontrado tu proyecto y veo que ha tenido muchísimo impacto. Me gustaría saber si potencialmente te interesaría participar en esta convocatoria con nosotros. En el caso de que sea así, me lo dices y te puedo dar más detalles. Ya está, no hace falta contar más películas. Entonces, el otro tipo, cuando le llegue el correo, si es bueno y trabaja en una área relativa a la tuya, bueno, pues se va a poder imaginar quién eres. O, muy importante, deja en tu firma del correo electrónico un enlace a tu página web, a tus publicaciones, o deja un link explícito donde se pueda ver pues la productividad que tienes y los proyectos similares en los que has participado, para que esa otra persona pues lo pueda ver. Y bueno, esa es básicamente la idea. No tiene más, no mucho más complicado, ¿vale? Aquí mucha gente tiene problemas para contactar, porque se piensa que va a estar molestando a los demás, o que no tiene que contactar a mucha gente, o hay gente que simplemente tiene miedo al fracaso y a que le desuelten un no. Pues eso no puede ser. Eso lo tenéis que quitar de encima y practicar muchas veces, porque esta es la manera más fácil y más barata de conseguir estos colaboradores, ¿vale? Y también ten en cuenta una cosa: si no es capaz de mandar estos correos iniciales, pues el resto de fases donde vas a tener que hacer videollamadas constantes o reuniones presenciales te van a costar muchísimo más. Entonces el consejo sería: repite, envía emails, contacta gente, aplica la ley de los grandes números. Bueno, la ley de los grandes números simplemente dice que si solo envías un correo y no te responden, puede ser porque le ha llegado el spam, porque no le interesa, porque no quiere responder, que eso no está bien, pero bueno. Entonces, si aplica la ley de los grandes números, quiere decir que si envías 20 correos, vas a tener más probabilidades de que te respondan uno de ellos que si solo envías uno. Es algo que para algunos puede parecer lógica aplastante, pero yo en mi vida me he sorprendido muchísimo de que hay gente que esta lógica no la tiene. Así que aplicaos eso, que funciona bien y muchísimo. La ley de los grandes números. Bien, pues hemos comentado la visita a la página de Cordis y, bueno, hay muchas páginas parecidas, ¿de acuerdo? Otra posibilidad es mediante búsquedas en bases de datos bibliográficas. Me explico, es la misma idea, solo que en lugar de utilizar Cordis nos vamos. A mí me gusta particularmente Scopus,
o también lo podéis hacer con Easy Web of Science. Entonces os ponéis a buscar artículos del tema específico. Hemos hablado de lanzamiento de cohetes, ¿vale? Os ponéis a buscar artículos y entonces luego, entre todos los que os salgan, filtráis entre los últimos 5 años, por ejemplo. Ya sabéis que se puede filtrar. Si tenéis alguna duda de esto, pues lo preguntáis. Y muy importante, estas herramientas últimamente son bastante potentes porque también te permiten filtrar resultados por funding, por financiación. Entonces yo me iría a la casilla de financiación, igual que se puede filtrar por año, y ahí imagínate que te han salido 1000 resultados, ¿no? O 100. Entonces ahí vas a poder filtrar por aquellas publicaciones que en el funding mencionen al programa Horizon o al programa H2020 o convocatorias europeas. Y eso será lo que tienes que hacer. Clicas ahí y luego te van a salir, quizás vas a reducir los resultados de búsqueda de 1000 a 10 o a 20, vas a reducir el número y ya esos papers que te salen ahí van a ser papers relacionados con lanzamiento de cohetes, donde la gente que ha hecho esos papers han obtenido financiación europea. Entonces es otra manera también de ya y ahí lo más importante es que tienes fácilmente el autor de correspondencia, su correo electrónico, y ya pues puedes escribir a uno o a 20 o a los que tú estimes. ¿De acuerdo? Pues yo creo que es bastante fácil y si no te lo has planteado nunca, es una estrategia que funciona bastante bien. Esa sería la estrategia número 2. Y la última estrategia sería básicamente preguntar a conocidos. Todos tenemos amigos por aquí o por allá. Y si estamos en el gremio o estamos en una sociedad de un área determinada, si estamos en la sociedad de cohetes, pues sería preguntar a los miembros de la sociedad de cohetes si conocen a alguien con estas características, bla, bla, etcétera, etcétera. A mí esta aproximación no me gusta mucho porque está muy tendida a la suerte y se puede alargar muchísimo en el tiempo. Porque a lo mejor esa otra persona te pide una llamada para que le cuentes tu vida o que le cuentes películas, te cuenta otra película, no te pone en contacto con nadie, luego está el teléfono roto, en fin. Yo solo exploraría esta posibilidad cuando las otras dos anteriores, por lo que sea, no nos han funcionado. Si no está, la dejaría totalmente de lado, ¿vale? Bueno, pues nada más, no me quiero extender más. Espero que estas ideas hayan resultado bastante claras. Como comento, a mí me han funcionado y me han funcionado, pero que bastante bien. Lo que te diría es que practiques estas ideas y si tienes dudas, pues te unes a nuestra comunidad y puedes preguntar dudas tanto a mí como a otro miembro de esta comunidad en horacio-ps.com/comunidad. Y si quieres que te ayude personalmente con esto, ofrezco servicios de asistencia y consultoría para ayudarte a montar el proyecto y me puedes contactar en horacio-ps.com. Bueno, pues nada más. Espero que te resulte interesante. Paciencia con los proyectos europeos a la hora de montarlos y que tengas un maravilloso día y hasta luego.